con todos ustedes aquí en Culturarte por FM Serie. Hoy tenemos una invitada muy especial que ya ha pasado aquí por nuestro programa en otras oportunidades, a quien yo quiero muchísimo y que tiene una profesión que hay que abrazarla y hay que quererla porque es muy de ayudarnos a todos, ¿no? Es la doctora en psicología, Mónica Bruder. Muy buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, ¿cómo te va, Noemí? ¿Sabes que no te veo? Acá me dice, yo te veo fantástica, estás divina, pero me dice Johnny que no me vas a ver. Ella está desde YouTube. No. Estoy por WhatsApp. Claro. Por videollamada. Exacto. Y vos a mí no me vas a ver en este momento porque estamos en vivo a través de YouTube, pero con la videollamada. Nosotros sí, te estamos viendo fantástico. Y te digo otra cosa, si vos nos querés ver, lo que podés hacer en silencio es poner el YouTube, el link que te pasé, para que nos podamos ver tranquilamente. ¿Sí? No hace falta, sigo por acá, no te preocupes. Bueno. Me imagino la situación, porque estoy con el celular y tengo miedo de no poder conectarme bien y es mejor que sigamos de esta forma. Muy bien, buenísimo. Bueno, acá todos te están viendo fantástico. Después cuando pasamos la copia del video, vas a ver que estamos acá en esta conexión abierta con imágenes lindísimas. Bueno, dicho todo esto, vamos a charlar un poquitito sobre la especialización, una de las especializaciones tuyas, que es la escritura terapéutica. Algo que se está dando mucho actualmente, como por ahí hace unos años atrás era algo novedoso, hoy es como que se charla un poco más sobre el tema. Es así, Noemí. Vos pensás que yo vengo con esta especialización hace ya más de 25 años en Argentina, porque tuve la dicha de estar dirigida en mi tesis doctoral allá lejos y hace tiempo por el referente en el mundo en escritura terapéutica, que es el doctor James Pennebaker. Y durante estos 25 años fueron circulando diferentes formaciones, personas que se fueron acercando a esta especialización. Y como bien vos decís, yo tengo la especialización de la escritura terapéutica, pero sobre todo de lo que se denomina cuento terapéutico. Es una intervención científica, un aporte científico a la escritura terapéutica. Correcto. El cuento terapéutico, como vos bien decís, que es como si fuera un desprendimiento de la escritura y ya vamos formalizando con algo que se va transformando en una narración, en un relato, en algo más consistente, con un principio y un fin, por decirlo de alguna manera. Tal cual, Noemí, y sobre todo con un final positivo. Esta herramienta de intervención, donde hace hincapié en el final positivo, es lo que está demostrado que las personas que atraviesan un proceso terapéutico con esta intervención mejoran su bienestar físico y emocional. Esto está totalmente demostrado a lo largo de todos estos años de los que yo te estoy hablando, ¿no? Claro, porque es como que... Me gustaría... Sí, perdón. Que me gustaría hacer hincapié en algo que tiene que ver con mi trabajo en todos estos años. Yo vengo del área de la educación hacia la salud mental. Tengo un trabajo desarrollado durante 40 años porque mis inicios fueron como psicopedagoga, trabajando con niños con problemas de aprendizaje muy serios, con historias muy traumáticas, que no podían leer y escribir y alfabetizarse. Ahí es cuando yo descubro el valor que tiene el uso del cuento, con efecto terapéutico. Y con el correr de los años se fue transformando en lo que se denomina hace ya tiempo, hace más de 20 años, cuento terapéutico como herramienta de intervención. Es
Muy importante también toda tu experiencia a lo largo de todos estos años como intervención dentro de este formato de terapia, sobre todo para los niños también, porque a veces les cuesta hablar, y no porque no puedan comunicarse, sino que no encuentran la forma de hacerlo, porque son muy pequeños, porque tuvieron un evento traumático muy fuerte, etcétera, ¿no? Vos sos la especialista en la materia, digamos. Has tenido mucha trayectoria con todo esto y contanos algunas experiencias que hayas vivido a través de esto, que fuiste dándole vida, muy importante. Bueno, a ver, durante los primeros 20 años yo te decía que trabajé con niños. Sí. En esta última etapa, en estos últimos 20 años, 25 años, mi experiencia es más con adultos, porque la escritura terapéutica, algo central de la escritura, es que se trabaja a partir de las situaciones traumáticas o más traumáticas o dolorosas que un sujeto, niño o adulto, haya vivido. Uh-huh. A partir de esas situaciones dolorosas que se plasman en el papel, en la escritura, uno descubre y va descubriendo la potencia que tiene esa escritura. Uno podría pensarlo también, por ejemplo, en los distintos artistas, sean a través de canciones, sea a través de películas, sea a través de libros, cómo los artistas, los escritores, los cineastas, encuentran en la escritura un lugar de sanación. Uh-huh. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eric Clapton pierde a su hijo en una situación muy traumática y una de las escrituras y de las canciones más potentes que escribió es a partir de elaborar el duelo por la muerte de su hijo en un accidente cuando tenía 5 años. Sí. Eso, desde mi mirada científica, es escritura terapéutica. Otro ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo, una película, Iluminados por el Fuego, que tiene que ver con la Guerra de Malvinas y que fue escrita por Edgardo Esteban a partir de su vivencia en la época de la guerra. Uh-huh. Uno puede pensar en libros, por ejemplo. Un ejemplo sería el ejemplo de Isabel Allende, con su escritura del libro Paula, a partir de la muerte de su hija. Sí. Es decir, que uno puede encontrar y rastrear a lo largo de la historia de la humanidad cómo los artistas plasmaron en la escritura la posibilidad de sanar sus heridas. Esto es llevado a la situación terapéutica concretamente con las personas que no son artistas y que atravesaron o atraviesan una situación dolorosa. Sí, situaciones límites que a veces no se sabe cómo manejar ni de qué manera encontrar algo profundo como para desembocar y poder hablar, porque, a ver, vos que sos profesional en el tema, digo, muchas personas cuando les pasa algo así muy fuerte es como que tienden a callar, a guardar hacia su interior todo ese proceso de duelo, de malestar, de impotencia, ¿no? Tal cual, por eso en un proceso terapéutico lo que hace el terapeuta es ayudar a la persona a abrirse, no en forma oral solamente, sino a través de la escritura y en el caso de lo mío, a través del cuento terapéutico. Quería retomar algo que yo estuve escuchando el programa. Uh-huh. La primera persona que participó es una chica joven, poeta, que hablaba de sus escrituras autobiográficas. Sí. Ella no lo sabe, pero desde mi mirada seguramente es escritura terapéutica lo que ella plasmó en ese poemario. Y además, ella también relató que trabaja en el Museo de Ana Frank, y sabemos, y se sabe, que el diario de Ana Frank es uno de los ejemplos de escritura terapéutica en un contexto tan traumático. Totalmente. Vos sabés que es una suerte que vos hayas estado escuchando justamente esa parte del programa, porque a medida que Clara, que es la chica de referencia, la poetisa, además de ser jovencita, justamente lo que ella estaba hablando, dije, uy, esto es para Mónica, porque claro, automáticamente dije, mirá vos cómo cierra casualmente todo lo que hacemos hoy en el programa.
porque hablamos de esa expresión fuerte y ella decía, para mí los poemas son experiencias mías, acá no estoy relatando la vida de nadie. Entonces eso fue algo que me pegó en su momento cuando estaba, pero no quise decir nada porque digo, va a venir Mónica, no tiene sentido que yo comente nada. Y Además, como seguía escuchando el programa, cuando la licenciada que participó en el segundo término habló del currículum, ella hablaba del tema de los proyectos de vida. Cuando uno escribe su cuento terapéutico, esto está absolutamente... Ay, se me cortó. Debe encontrar proyectos de vida. Porque cuando una persona la atraviesa una situación altamente traumática, queda atrapada por esa situación traumática. Supongamos un ejemplo, un abuso sexual infantil. La persona vive y convive con una situación de esas características en forma secreta quizá, en donde no pudo transmitirlo, quizás tampoco en una terapia oral, y a través de la escritura de un cuento terapéutico, de la escritura terapéutica, puede sanar esa herida y encontrar nuevamente un proyecto de vida. Y vos, Mónica, cuando recibís a las personas y no sabés qué les pasó, o sea, evidentemente no sé, claro, hay algo que les pasó fuerte, vas descubriendo a través de ese relato, de ese cuento, porque, a ver, la escritura terapéutica yo la puedo llegar a entender porque, bueno, son oraciones, frases, ponerle la charla de ese momento, pero un cuento que tiene un principio, un desarrollo y un fin, como vos decís, bien feliz porque aprende de lo que le está pasando. Digo, qué difícil que debe ser poder encontrar esa trama como para que sea realmente un cuento. Bueno, en realidad se trata de un proceso terapéutico y no todas las personas, por sus características de personalidad, pueden llegar a escribir su cuento terapéutico. No es que es una indicación que es para todo el mundo. Hay personas que por sus características, que tienen dificultades afectivas de pronto en conectarse con sus afectos o que están muy depresivas, quizás no pueden llegar a concluir a escribir su cuento terapéutico. Es un proceso que se da en algunos casos a lo largo del tiempo. Por eso digo, es un proceso que uno va llevando a la persona a escribir ese cuento. Ahora, aquella persona que sí lo logra, porque están dadas las condiciones para que esto suceda, se beneficia enormemente en esto que decía al principio, en cuanto a su bienestar físico y emocional. Yo trabajo también, y trabajé muchos años, de pronto con personas con enfermedades orgánicas, con personas con pacientes oncológicos. Mirá, en este momento estoy en contacto, es muy interesante, con una mujer que tuvo cáncer de mama hace 3 años, atendida por su psicóloga, Eugenia se llama, es de uruguaya, de Colonia. Y esta mujer estaba haciendo su terapia con su psicóloga, pero en el momento del proceso de su terapia, no de su terapia psicológica, sino de su terapia en cuanto al tratamiento oncológico, a su quimioterapia, en el momento en que le hacían el tratamiento descubre la escritura y finalmente logra plasmar todo lo que vivió con relación al tratamiento en un libro que se llama ¿Por qué no a mí?, que lo presentó hace 2 semanas y estoy en contacto con ella hace poco tiempo y estamos evaluando la posibilidad de hacer algo juntas en un futuro. Mira. Eso es el valor que tiene la escritura, inclusive en situaciones tan dolorosas. Sí, impresionante lo que contás, ¿no? Porque tal vez gente que nos esté escuchando en este momento y esté pasando por algún proceso, como vos bien decís, de algún hecho traumático y que no se da cuenta y no sabe cómo desembocar en eso, digo, puede comenzar a inspirarse con pequeños rasgos de oraciones, de alguna reflexión. Yo creo que en algún momento se habló de aquellos que escriben lo que les pasa en el día y después cuando lo vuelven a leer, ponerle al día siguiente o a la noche, no sé cómo sería la temática, pero digo, descubren un montón de respuestas y de alivios, ¿no?
Lo que pasa, Noemí, en relación a lo que estás diciendo, eso es como seguir un registro de un diario íntimo. Ajá. Uno plasma en el papel la escritura, y lo que tiene la escritura es que uno descubre después de un tiempo aquello que escribió que parece que lo escribió otro y no uno mismo. Claro. A mí me pasó personalmente, voy a contar un ejemplo personal. Ajá. Época de la pandemia, en la época de la pandemia, Sí. que estábamos todos encerrados, yo tenía mi cuadernito de escritura terapéutica. Y escribí cuentos ahí personales que tenían que ver con ese momento que estábamos atravesando todo el universo tan doloroso para toda la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y el cuadernito ese de escritura yo lo tenía en un lugar así dentro de mi casa y perdido. Hace un tiempo, después de unos años, descubrí el cuaderno y me puse a leerlo. Y cuando me puse a leerlo, me emocionó y me puse a llorar, porque no me daba cuenta el valor que había tenido en ese momento esa escritura para mí misma. Qué bárbaro. Qué bárbaro, porque estabas por ahí reviviendo las emociones que en ese momento sentías, y hoy ese alivio de no tener que pasarlo, ¿no? Creo yo. Entonces, sirvió de muchísimo. Iba a relatar algo más que pasó en esa época de la pandemia. Sí. Junto con Amelia Ceridio, que es una colega doctora en lingüística, juntas realizamos un taller grupal de escritura terapéutica para el personal docente y el personal de salud que estaba en la trinchera en ese momento. Sí. Y ese trabajo, que ya se llamaba Cuidando a los que cuidan, que fue publicado en una revista científica, fue muy útil para aquellas personas que participaron de ese taller grupal. ¿Sabés qué, Mónica? Mira, tenemos que ir a un pequeñísimo corte, pero vamos a volver con este tema de cuidando a los que cuidan, porque vamos a relatar un poco, no solamente tu experiencia y la de estas mujeres y hombres que tuvieron que vivir una secuencia delicada e importante y valiosa en aquel momento, sino también para todos aquellos que nos están escuchando, que también pueden haber transitado una situación similar y encontrar respuesta, que es muy valioso al momento actual. Entonces, te pido un segundito, que vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida con esto que es muy interesante. Dale, te espero. Buenísimo. Está transmitiendo desde Tristán Suárez, Buenos Aires, LRI 351, FM Ser 89.7, FM Ser, a favor de la vida. Springtime Break-In. Break-In, inicio de espacio publicitario. Primavera 2025. Estudio Contable Porcel de Peralta, con más de 25 años de trayectoria. Nos desempeñamos principalmente en la administración impositiva y administrativa de diversos rubros, pymes y micropymes. Dentro de nuestros clientes brindamos soporte a establecimientos educativos primarios y secundarios de la ciudad de Seiza y Monte Grande, así como a empresas que ofrecen sus servicios a YPF y Aeropuertos Argentina 2000. Asesoría a comercios, altas, bajas de impuesto, liquidación de sueldos, aportes y más. Estudio Contable Porcel de Peralta. Estamos para orientarte en tu proyecto y resolver tus consultas. Doctor Eustaquio Gómez 48, Tristán Suárez. Teléfono 4234-8709. Su Lavado Autoservicio. Servicio de ballet, servicio de planchado, lavado de ropa. Manteles, cortinas, sábanas, toallas, cubrecamas, frazadas, acolchados, camperas y también acolchados y camperas de plumas. Acércate a Gadini 276, Tristán Suárez, de lunes a sábados, en horario corrido de 8 a 20. Su Lavado, teléfono 4-386-1791. Tu cuerpo la necesitas para todos los momentos del día. Agua de mesa envasada, Díaz Gons. Disfruta la comodidad de recibir el agua de calidad en la puerta de tu casa o negocio. Contactanos al 1140 47 04 37. Díaz Gons. Agua para toda la familia y al mejor precio de la zona. Trabajamos desde el sur de Espegacini hasta Monte Grande. Instagram, Agua Díaz Gons.
1140 47 04 37. Los Portugueses, materiales para la construcción, alquiler de volquetes, acopio de materiales al mejor precio. Además, ferretería, sanitarios, techos, caños y más. Asesoramiento técnico para minoristas y mayoristas. Casa Central, Presidente Néstor Kirchner, 5270 Tristán Suárez. Sucursales, Ruta 205, kilómetro 54500 Alejandro Petión y Ruta 58, kilómetro 14300 San Vicente. www.losportugueses.com. WhatsApp 11 23 82 0000. Los Portugueses, materiales para la construcción. En Tristán Suárez, un nuevo servicio para la comunidad. Farmacia Mendoza. Encontranos en Roque Sáenz Peña, esquina Canale, a 2 cuadras de la Plaza Central. WhatsApp 11 44 77 17 71. Farmacia Mendoza, de Anabela Mendoza. Inauguramos un nuevo acceso a Ezeiza sobre la avenida Jorge Newbery, una importante obra financiada con fondos municipales que comprende la modernización y mejora de tránsito y el entorno urbano. En Ezeiza, seguro, vivimos mejor. Springtime, Breakout, fin de espacio publicitario. Primavera 2025. Tenés derecho a cambiar de rumbo, a inventarte otra versión, a equivocarte con estilo y a corregirlo con música. FM Ser 89.7. Primavera 2025. Reescribí tu guión con un buen fondo musical. Está transmitiendo desde Tristán Suárez, Buenos Aires, LRI 351, FM Ser 89.7, FM Ser, a favor de la vida. Si estás preocupada por un embarazo no deseado o conoces a alguien que lo esté, estamos cerca tuyo, dispuestos a ayudarte y a escucharte las 24 horas, los 365 días del año. Grávida, Centro de Asistencia a la Vida Naciente. Llámanos 15 33 45 40 67. Nuestra ayuda es gratuita. 15 33 45 40 67. Grávida, Centro de Asistencia a la Vida Naciente. El abrazo de un hijo te hace sentir en paz, te reconforta el alma y alivia tu carga, te hace olvidar todo y te recuerda lo hermosa y valiosa que es la vida. Solo tienes que tener fe, saber que Él está ahí y sentir cómo te abraza el Hijo de Dios. Tu radio. Siempre. No la vas a encontrar en ninguna vidriera. No la vas a encontrar en ningún gimnasio. No la vas a encontrar en ningún estadio. Y no la vas a encontrar en ningún auto. La alegría que estás buscando está adentro tuyo. Y si tenés fe, la vas a encontrar. Volvé a Dios y encontrate con vos. De mañana, de tarde, de noche. Estás escuchando FM Ser 89.7. Tu música, tu radio, tu vida. Before it starts, before I begin, how long before you decide, before I know what it feels like? Where to, where do I go?
y acá estamos nuevamente con todos ustedes, que estamos con la doctora Mónica Bruder, que se especializa en la escritura de cuentos terapéuticos. Veníamos charlando sobre este tema que es tan importante para tomar también como medio de una terapia accesible, como para poder ayudarnos a expresarnos. Vieron que a veces en palabras nos es difícil comunicarlo, pero sin embargo con la escritura es como que nos soltamos un poco y vamos volcando todo lo que tenemos dentro. Así que Mónica, acá estamos nuevamente en la batalla, pero antes de que sigamos con este tema tan importante como fue ese Cuidando a los que cuidan, que fue un momento muy especial en la Argentina y en el mundo, y me parece súper interesante que ustedes hayan digamos encarado, por decirlo de alguna manera, este tema de la terapia a los profesionales que estaban en situación de riesgo, que estaban poniendo el pecho y jugándose la vida para apalear todo esto y para evitar que se siga propagando y todo lo que nosotros ya sabemos, que mientras estábamos en casa tranquilos, algunos cuidándonos, ellos estaban en el frente de batalla. Esto fue fundamental. Yo me imagino que debe haber sido una experiencia avasalladora para ustedes. Seguro, porque bueno, se nos ocurrió en ese tiempo hacer un aporte a la sociedad con esta intervención. También en esa época abrí el espacio de ayudando desde la escritura terapéutica a mucha gente en ese momento, esto ya a nivel personal, profesional, ayudando a Donorem en ese momento tan complejo, durante 2-3 meses a cada persona que lo necesitaba, obviamente por videollamada. Claro. Era un aporte importante que se puede hacer, porque una de las cuestiones que no dije hasta ahora es que es una herramienta de intervención científica y de bajo costo, porque necesitamos un lápiz, un papel y un profesional entrenado, obviamente. Claro. Pero una vez que una persona adquiere esta herramienta de intervención en un espacio terapéutico, pues la puede seguir usando espontáneamente y en forma individual. Muchas de las personas que estuvieron trabajando conmigo como pacientes terminan escribiendo sus propios libros de escritura terapéutica, aquellos que tienen condiciones ya literarias para la escritura. Claro. No pasan todos los pasos, porque otra de las cuestiones importantísimas en la escritura es que lo importante es que la persona esté alfabetizada, que pueda leer y escribir. No interesa que sepa escribir literariamente, que escriba lindo, gramaticalmente o sintácticamente, sino que sepa leer y escribir y que pueda volcarlo en el papel. Correcto. Lo fundamental es eso, porque la expresión en ese momento cuando se vuelca en el papel, como vos bien decís, es que sale como sale. O sea, como sale. Claro. Como sale. Exacto. El que tiene condiciones y tiene talento le saldrá más literario, pero lo importante es que uno escriba. El valor está en la palabra escrita, porque lo que está demostrado es el valor que tiene desde el punto de vista hasta neurológico, porque trabaja tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, el hemisferio cognitivo, intelectual y el hemisferio afectivo, emocional. Por eso es tan importante el uso de la escritura. Y sobre todo la escritura a mano, a mano y en papel, no a través de la computadora. En esta época tecnológica perdemos de vista el uso de la mano, especialmente los niños hoy. Y yo digo, también es como que pega de otra manera, ¿no? Porque es más visual, es manual y muy visual todo lo que se vuelca en un papel a manuscrito, ¿no? Claro, y lo motriz también, y la atención, y el nivel de pensamiento. El pensamiento va más lento. Cuando uno escribe, cuando uno habla rápido, pero cuando uno escribe y piensa lo que va a escribir. Ese pensamiento lento y esa producción creativa que uno tiene que ir haciendo es lo que le da sustento científico a la escritura terapéutica en este sentido, ¿no? Y ahí es Yo venía pensando además que muchas veces me preguntan en distintos espacios de difusión, ¿cómo se llega a la escritura de un cuento terapéutico?
Y una de las cuestiones es primero definir qué es un cuento terapéutico. El cuento terapéutico es el cuento que una persona escribe a partir de la situación más dolorosa vivida en su vida y que concluye con final positivo. Es decir, que ese final es un final no feliz, sino resolutivo del conflicto presentado en el cuento. Esa situación es lo que hace que la persona mejore. Ahora, para que se llegue a esa situación, existen distintas estrategias en el proceso de las sesiones para que la persona escriba su cuento. Por ejemplo, puede haber uso de cartas terapéuticas, uso de un diario íntimo, uso de un poema, uso de canciones, uso de cuentos narrados por el profesional, en este caso por mí, como terapeuta, a la persona que consulta. Se le puede escribir cuentos a medida a las personas, que lo hago muchas veces, cuando desde mi repertorio de material no encuentro uno que me satisfaga para la historia de la persona y se lo escribo a medida. Por ejemplo, en alguna oportunidad le escribí a medida a una persona con una historia muy traumática de abuso y de violencia de chiquita, un cuento a medida que se llama, y lo tengo publicado, La Cenicienta que pidió ayuda. Y el final positivo lo tuvo que escribir la persona que me estaba consultando. Uh-huh. Esa es una manera de llevar a la persona a escribir su cuento terapéutico. Y encontrar una respuesta. Y encontrar una respuesta, tal cual. Tremendo eso. La verdad que me dejaste pensando con todo lo que me estás diciendo, porque es como que, bueno, ¿cuál es el final que vos te parece que es ideal para esta historia? Y entonces ahí encontrar esa respuesta que tanto se necesita. Mirá, tanto la situación más dolorosa en el cuento terapéutico como el final positivo la define la persona que escribe. El terapeuta es solamente un mediador y una ayuda para que el otro escriba, un intermediario, para que la persona logre escribir su cuento. Es decir, que lo que puede ser traumático para mí puede no ser traumático para vos. Por lo tanto, el que define la situación dolorosa es la persona que va a escribir. Y el final resolutivo también lo tiene que encontrar la persona. No es que se lo damos nosotros hecho, no, claro, sino que lo encuentra el mismo sujeto que escribe su cuento terapéutico. Es que digo, también a través del tratamiento el estar cerca y atendiendo a un paciente no es darle la respuesta de lo que tiene que hacer, sino es que esa persona ir guiándolo para que encuentre su propia respuesta, nada más que aquí es narrativa. Entonces tiene otro formato, digamos, la ayuda. Claro, es un camino como decía, de intermediario para que el otro encuentre narrativamente su recurso de escritura en ese cuento terapéutico, ¿no? ¿Cuántos profesionales hay actualmente que están utilizando esta herramienta como para llevar adelante talleres, encuentros con pacientes? Porque buena pregunta. Buena pregunta, te iba a contar que por primera vez en Argentina se está desarrollando todavía en este cuatrimestre, ¿no? La primera diplomatura, la primera cohorte de escritura terapéutica. Somos 3 profesionales, una de esas profesionales soy yo, donde doy todo el soporte de cuento terapéutico. Y lo estamos haciendo acá en Argentina, en Buenos Aires, en Cava, en forma virtual. Se incluyeron 25 alumnos de acá y de afuera, extranjeros, porque es virtual. Ajá. Y está dado por la Universidad de San Martín más Abdeva, la institución Abdeva. Es la primera vez que se da en formato universitario, ¿no? Como una diplomatura, hay profesionales que se vienen formando conmigo hace rato. Claro. Hace 25 años di un posgrado en KS, di clases en doctorados, en maestrías, en posgrados de arte terapia, en el Hospital Italiano, en una maestría también en su momento. Es decir que, ¿cuántos profesionales se formaron hasta ahora? Bueno, vienen circulando. Claro. Algunos los están empleando y otros
No, depende, ¿no? Hay muchas personas que circula con el material porque los papers circulan en forma virtual, claro. Y de pronto sé que están citados en distintos tesis de grado, maestrías y doctorados. Ajá. Y lo que es cuento terapéutico me refiero, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y digo, ¿cómo se define un profesional como que está apto como para trabajar con esta herramienta con pacientes? Bueno, esta es muy buena pregunta. Tiene que haber formación, mira, Noemí. Esto me remonta a una situación del comienzo mío como doctora en psicología, que había llevado un material en una jornada que se dio en la universidad. Una jornada en donde hubo profesionales de afuera, del exterior también, no solo de Argentina. Eso fue hace muchos años, ¿no? Y yo presenté en ese momento un caso clínico en 10 minutos. Y había en ese tiempo, me acuerdo, unas psicólogas peruanas. Escucharon una disertación de 10 minutos, que es cuento terapéutico. Es como si alguien me escucha hoy por radio y mañana aplica el cuento terapéutico. Claro. Entonces estas psicólogas al año siguiente volvieron nuevamente a ese seminario, a esa formación y a esa jornada. Y se acercaron y me preguntaron, Mónica, yo quise aplicar esto con mis pacientes en Perú, pero no sé cómo seguir. Claro, no estaban formadas. Claro. Lo único que hicieron es escuchar una herramienta de intervención durante 10 minutos. Claro. Por lo tanto, para que estén aptos para aplicarlo, tiene que haber formación. Por eso estos espacios donde yo te relataba de formación en distintos ámbitos, también lo desarrollo en forma privada, digamos, en forma personalizada, quiero decir. Pero bueno, para eso tienen que estar formados, porque si no es relatar una definición sin sustento teórico. Y digo, ¿cuánto tiempo demora? ¿O depende de cada profesional y su propio desarrollo, esta preparación, digamos? Por ejemplo, la diplomatura dura un cuatrimestre. La formación depende de los ámbitos, porque si lo hacen en forma personalizada, puede llegar a durar de acuerdo a quién es el profesional. Suponete que fuese un psicólogo o un profesional de la salud o educación que tiene ciertas capacidades ya adquiridas, puede tener durante 2 meses una formación de cuento terapéutico y se puede formar y aplicar después el cuento terapéutico en sus ámbitos. O sea que en la educación un maestro también podría aplicarlo. Es toda una definición lo que me estás preguntando. Claro, a los maestros les falta toda la pata psicológica, la formación psicológica de base para poder aplicarlo, pero puede ser muy útil su formación también. La psicopedagógica, ¿no? Claro, en bibliotecarios, es decir, depende la formación y depende el docente, porque hay docentes que tienen una apertura en cuanto a su flexibilidad, que pueden tomar esta herramienta de intervención, porque la otra cuestión que no dije hasta ahora, importante, es que la intervención del cuento terapéutico tiene 3 áreas. Una es la clínica, la atención individual o grupal con sujetos. Otra es la investigación, llevar esto a la investigación científica, el cuento terapéutico en distintas poblaciones. Y la tercera parte es la prevención. Entonces el uso del cuento terapéutico en prevención puede ser muy útil, por ejemplo, en educación. Claro, en educación, ok. En investigación, por ejemplo. Digo, nosotros utilizamos el cuento terapéutico como una herramienta de investigación. ¿Y cómo lo harían? ¿En sectores comunitarios? ¿En lugares de diferentes disciplinas? Poblaciones. Claro. A ver, lo que está demostrado desde el punto de vista de la investigación por mi tesis doctoral es que el cuento terapéutico es eficaz en una población de mujeres. Mujeres que son mujeres sin ninguna problemática seria. No son depresivas, no son alexitímicas, que quiere decir alexitímicas que no son personas que se pueden conectar bien con sus afectos, con sus emociones. Entonces,
esa herramienta de intervención demostrada hace tantos años en esa investigación por la tesis doctoral puede aplicarse en diferentes grupos etarios. Por ejemplo, grupo de mujeres con X problemática de violencia, grupo de mujeres con problemática de abuso, grupo de mujeres con problemática de migración, grupo de hombres, una población de hombres, aplicarla. ¿Qué pasaría el cuento terapéutico en grupos de hombres, por ejemplo? Bueno, ahora mi pregunta es, ¿por qué siempre, el más amplio desarrollo es sobre mujeres y no indicar, probar en los hombres? Vos lo estás nombrando como último concepto, pero digo, el más fuerte fue el de las mujeres. No, te cuento. Cuando yo desarrollé la tesis doctoral, necesitaba una muestra de investigación y trabajé con un grupo de mujeres porque fue lo que pude lograr en Argentina. En la Argentina no es común investigar científicamente hablando. Entonces yo trabajé con una población de mujeres de una institución educativa, en el Instituto Pedro Poveda, y ahí hice mi desarrollo científico. Pero obviamente trabajar con hombres sería muy útil. Es más, trabajar con hombres sería más útil todavía que con mujeres, porque el hombre, por género en general, generalizando pero no es siempre así, el hombre tiene más dificultades afectivas de demostrar sus emociones que la mujer. Entonces, escribir su cuento terapéutico sería mucho más útil en el hombre. De hecho, en todos estos años yo trabajé con hombres a nivel individual escribiendo su cuento terapéutico. Sí. Y fue muy eficaz. Viste que siempre dicen que el hombre es más abierto en los grupos y se manifiesta y desarrolla de otra manera. ¿Nunca tuviste esa experiencia de armar un grupo de hombres para la escritura terapéutica? No, por ahora no. Personalmente. ¿Pero por qué no se animan ellos? Porque no se acercan en los espacios inclusive de formación. Por ejemplo, en la diplomatura son todas mujeres, no hay hombres. Mira. Puede haber psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, pero no se acercan. Mirá vos, qué característica importante que acabas de decir, porque es como que hay un mundo de diferencia, ¿no? Y que es importante y bueno saberlo. Claro que sería muy útil el uso de formación en hombres también, de profesionales de la salud y educación que se formen en estas áreas de la escritura terapéutica, ¿no? Sí, totalmente. En niños, ¿cómo es el tema? ¿Es para ambos sexos o también hay una preferencia en las niñas? No, en niños, en mi experiencia con los chicos, primero, que los chicos no escriben cuentos terapéuticos porque son chiquitos. Uno necesita el paso del tiempo para escribir su cuento terapéutico en sentido cuantitativo, longitudinal. Es decir, después de 10, 20 años uno puede escribir su cuento terapéutico, porque escribe a partir de la situación más dolorosa vivida, y un nene de 7, 8 años no tiene el registro todavía de su situación más traumática. Esto no significa que no pueda escribir un cuento con efecto terapéutico, junto con el profesional. De hecho, me pasó hace 40 años atrás la escritura de cuentos en niños de pronto adoptados que podían escribir su cuento terapéutico a partir de, con efecto terapéutico, no cuento en sentido estricto, a partir de su situación de adopción, por ejemplo, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, es importante la amplitud del espectro que nos vas mostrando, como categorizar, llamarlo burdamente, ¿no? El hecho de las mujeres, los hombres, los niños. Entonces, claro, uno no puede generalizar tanto porque también hay mujeres que son más reticentes con sus emociones y hay hombres que son mucho más expresivos. No lo puede uno generalizar en el todo. Pero la mayoría... Claro, la mayoría de las mujeres resulta más eficaz y espontáneo el lenguaje oral. De hecho, hay más profesionales de la salud mental mujeres que varones. Mira, eso es importante lo que me decís. Yo pensé que era más bien algo equitativo en cuanto a... No. Mira vos. No. Más mujeres que varones. Bien. Voy a leer un mensajito que nos dejó Liliana desde Chile.
Dice, en Chile está la Fundación López Pérez para enfermos de cáncer y la Teletón para los niños impedidos. Por ejemplo, la Fundación Teletón los ayuda en su educación e inserción en la sociedad. Ojalá hagan un Teletón en la Argentina. Todos colaboran y las empresas también y lo regulen y no se pierden esos fondos. Bueno, bien, es una manera de en Chile ver la situación también en cuanto a la salud emocional, ¿no? Porque las emociones se curan, digo. Yo estoy trabajando en este momento con 3 personas chilenas, 2 mira. psicólogas y una abogada. Ajá. O sea, en todo esto de la escritura terapéutica, del cuento o en, digamos, como pacientes. Fueron pacientes, se formaron conmigo. Una de ellas, que es chilena, se formó hace ya 3 años conmigo. Armó un taller, mirá qué interesante, armó un taller hace 2 años atrás, supervisada por mí, en España, en Madrid, con un grupo trabajó con un grupo de mujeres por violencia de género inmigrantes y fue muy exitoso en ese momento. Ella viajó de Chile a Madrid por una vinculación que tenía con una persona de servicio social de una fundación ahí en Madrid y pudo dar ese taller a lo largo de 2 meses donde escribieron sus cuentos terapéuticos en 2 meses. Y bueno, después continúa conmigo trabajando la supervisión de sus pacientes con la escritura terapéutica, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ese es un caso. Qué interesante lo que vos decís, porque la violencia migracional, ¿no? Cómo la tienen que vivir, sobre todo supongo yo que en Europa. Ella que está allá, me imagino que es mucho más fuerte esa violencia, ¿no? Claro, por toda la gente del norte de África que migra para Europa, sí, claro. Bueno, Mónica, ha sido un programa más que enriquecedor. Aprendimos un montón de cosas con vos. Te cuento algo, ¿no? Sí, decime. Durante el transcurso de este año, a principio de este año, en mi cuadernito de escritura terapéutica, en enero de este año, estaba de vacaciones y puse que el deseo que tenía este año era que estar en los medios de comunicación y difundir todo lo que yo sé. Mira. Y esto me empezó a pasar desde marzo para acá. Mirá vos, qué bien. Buenísimo. Mi intención es que esto se difunda porque cuanto más gente lo escucha, más gente se forma, más gente se interesa en esto, más gente se beneficia. Y todo lo que tiene que ver con el mundo científico, a mi modo de ver, tiene que rodar, tiene que circular, porque de esa manera las cuestiones científicas hacen que las personas mejoren. Y es hacer el bien al otro con este recurso, en este caso, tan simple en un punto, que es con lápiz y papel, de bajo costo, como le digo yo. De bajo costo, pero intenso y sanador, que es lo fundamental, ¿no? Porque el final feliz siempre viene. No por la felicidad, sino por la cura, ¿no? Por el entendimiento. La sanación. Exacto. La sanación, la comprensión de lo que está sucediendo y bueno, ir dándole una vuelta a todo eso. Y por ahí cumplís tu sueño, porque me encantaría hacer una columna, aunque sea bimestral, con vos, para poder hablar de diferentes temas, poder compartir y hacer un feedback con todo lo que está pasando, que me parece fantástico. Lo vamos a hablar por privado, si aceptás estaría divino, y yo feliz de la vida. La otra cosa que iba a decirte, que me estaba olvidando, que también en el transcurso de este año, algo que instrumenté por el tema de la difusión que te decía, es que armé un Instagram, brudar.mónica, donde todo lo que estamos hablando hoy está puesto en este Instagram en cuanto a testimonios, temáticas que tienen que ver con el cuento terapéutico. Bueno, es una síntesis de todo lo que hablamos hoy. El Instagram que ¿Cómo es el Instagram? Brudar.mónica.
Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a invitar a aquellos oyentes que quieran acercarse a este mundo tan mágico como es la escritura terapéutica de tu mano, de tu maestría. Bueno, que vayan al Instagram bruder.monica y allí puedan compartir todas estas cosas que vos vas volcando, tus experiencias y todo lo que resulte valioso para que aquellos que quieran ingresar en este mundo puedan ir orientándose. Buenísimo, muchas gracias por el espacio, Noemí, y bueno, nos estamos viendo en algún momento. Por supuesto, después por privado vamos a organizar, obviamente. Bueno, te mando un cariño enorme, Mónica, muchísimas gracias por todo lo que hemos compartido hoy, que me parece súper valioso, en mi caso personal y en el de muchos que nos están escuchando y que van a escuchar porque esto va a quedar grabado. Yo te voy a pasar una copia y por supuesto que aquí en la radio, en el canal de YouTube también queda grabado para aquellos que no pudieron estar presentes en este momento. Así que te mando Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, te mando un beso enorme y vamos para adelante con todo esto. Cariño. Un beso grande. Chau, chau. Chau, mi amor, chau. Bueno, qué lindo esto de haber estado con la doctora Mónica Bruder.